Hola, mi nombre es Ricardo Castillo y junto a mi compañero David Valentín les estaremos hablando del capítulo 4 que nos habla del profeta del reino de Dios. Jesús fue un profeta itinerante. Este eligió vivir en Cafarnaúm, una estratégica aldea localizada en la región del lago de Galilea. Aunque esta era modesta, Cafarnaúm es un lugar bien conectado y estaba poblado principalmente por pescadores y por campesinos judíos. Jesús se relacionó con ellos y recorrió las aldeas cercanas, promoviendo su mensaje del reino de Dios. Él evitó las grandes ciudades y se centró en los necesitados, proclamando la salvación para las personas pobres y los marginados. El reino de Dios era el núcleo central de cada predicación de Jesús. En vez de hablar sobre la iglesia, enfatiza el reino de Dios como el tema principal de sus enseñanzas. Su objetivo no era enseñar una doctrina religiosa, sino anunciar un evento que transformara la vida de las personas y promoviera la misericordia y la justicia. Por medio de sus prédicas, él invita a las personas a cambiar sus corazones y a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Israel experimentó momentos de esperanza y de desilusión en su historia, especialmente durante el destierro a Babilonia. A pesar de las injusticias y de la opresión, los profetas proclamaron la venida del día en que Dios restauraría a su pueblo y establecería su reino de paz y justicia. Cuando Jesús anunciaba la venida del reino de Dios, despertaba como una esperanza en el corazón del pueblo de Israel que soñaba con la liberación de la opresión y la instauración de la justicia, de la paz. En los momentos de opresión que sufrió el pueblo de Israel, como el dominio de Alejandro Magno, también se destaca la desesperación del pueblo y la falta de profetas dispuestos a alzar su voz. Pero surgieron escritores apocalípticos que mediante visiones y revelaciones le dieron esperanza al pueblo. Se cree que Jesús pudo haber conocido a estos escritores, aunque es improbable que estuvieran ampliamente difundidos entre la población, ya que circulaba principalmente en ambientes cultos de ese pueblo. En sus mensajes, Jesús proclama que el reino de Dios ya ha llegado. Aunque Israel está dominado por los romanos y los campesinos han sido oprimidos, Jesús está convencido de que el reino de Dios está presente en las aldeas que él predicaba de Galilea. Algunos se cuestionaban cómo el reino de Dios puede estar presente si no se veía ni se experimentaba. Pero Jesús sostenía que el reino de Dios no venía con señales notorias, sino que ya estaba entre ellos. Jesús enseña que el reino de Dios comienza en el interior de las personas, pero se manifiesta en la vida de los pueblos a medida que el mal es vencido por la justicia que viene de Dios, la justicia divina. Yo les seguiré hablando sobre la mejor noticia, amigo de la vida. La llegada de Dios según Jesús se presenta como una buena noticia de liberación y dignidad para la humanidad. Enfrenta a las fuerzas del mal simbolizado por Satán para liberar a la gente del sufrimiento y la opresión. Jesús destaca la compasión de Dios, retratándolo como un padre amoroso más que un juez airado. En resumen, la llegada de Dios, según Jesús, ofrece liberación, dignidad y un amor sin límites para toda la humanidad. En la parte, si tienen suerte los pobres, Jesús se presenta como portador de la vida al entusiasmar a los campesinos de Galilea con una visión concreta del reino de Dios, centrada en las necesidades humanas más profundas. Su enfoque se dirige hacia la vida de las personas, no hacia cuestiones religiosas abstractas. Proclama la salvación a través de la curación, tanto a nivel individual como social, buscando aliviar el sufrimiento y restaurar la plenitud de vida de los enfermos y marginados. Al despedir a los pecadores y enfermos, les desea paz y bienestar completo, viendo el reino de Dios como un lugar de vida y paz. Su misión no se limita a curar enfermedades físicas, sino que también busca abordar las raíces de la enfermedad espiritual y social, promoviendo una sociedad más justa, solidaria y saludable. En la parte, las cosas tienen que cambiar, Jesús concebió el reino de Dios como una realidad concreta que exigía transformaciones profundas en la sociedad y en la vida de las personas. Desafiaba la autoridad del emperador romano proclamando el reino de Dios como una alternativa que priorizaba la justicia para los pobres y oprimidos. Enseñaba un estilo de vida coherente con el reino de Dios, basado en la compasión, la generosidad y el perdón, y opuesto a la violencia, la injusticia y la codicia. Proclamaba el año de gracia del Señor, inspirado en el concepto del jubileo del Antiguo Testamento, que buscaba la restauración de la igualdad y la libertad para los oprimidos. En la parte, lo mejor está por venir, Jesús presenta el reino de Dios como una realidad presente, pero también futura en su plenitud. Invita a entrar en el ahora, mientras enseña a sus discípulos a anhelar su venida. Evita especular sobre fechas, reconociendo que solo Dios conoce el momento. A pesar de su muerte inminente, la falta de respuesta de Israel mantiene una esperanza indestructible en el triunfo final del reino de Dios y la comparte con sus discípulos. Gracias.